Prepárate para sumergirte en una exploración profunda de la historia del Antiguo Testamento, desde sus orígenes hasta la llegada del Mesías. Te aseguro que este video te abrirá los ojos a las verdades de las Escrituras y te permitirá descubrir por completo las sagas del pueblo de Dios. Asegúrate de verlo hasta el final para no perderte ningún detalle revelador. Antes de que el tiempo comenzara, solo Dios existía. Él es eterno, sin origen ni principio, el creador de todo, inexistente en el tiempo, pues siempre ha estado. Él es la fuente de todo lo que existe y nunca fue creado, sino que es el eterno Padre de todas las cosas. La eternidad es una característica que solo Dios posee. Al principio, Dios formó los cielos y la tierra. En el sexto día de la creación, hizo al hombre a su propia imagen y semejanza, y a partir del hombre, creó a la mujer. Adán y Eva, los primeros seres humanos, fueron creados en estado de perfección, pureza e inocencia. Adán y Eva disfrutaban de una relación completa y armoniosa con Dios, viviendo gozosamente en el jardín divino y gestionando la creación del Señor. No obstante, sucumbieron al pecado, arrastrando a toda la humanidad hacia una profunda corrupción moral. De hecho, todos descendemos de Adán. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. De este primer par nacieron Caín y Abel. Movido por la envidia, Caín cometió el acto atroz de matar a su hermano, marcando así el inicio de los homicidios y fratricidios en la historia humana. Posteriormente, Adán y Eva engendraron a Seth, cuya descendencia en el siglo XIX comenzó a buscar la santidad y a acercarse nuevamente a Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la maldad y la violencia se extendieran nuevamente por toda la tierra. Ante la corrupción generalizada, Dios optó por exterminar a la humanidad que había creado, exceptuando a un hombre justo, Noé. Por esta razón, desató un diluvio universal, pero preservó a Noé, a su esposa y a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con las esposas de estos, en un arca que ellos mismos construyeron. Después del diluvio, a través de los descendientes de Noé, Dios inició una nueva población en la tierra, originando diversos grupos étnicos. Sem se convirtió en el ancestro de las naciones semitas, Cam fue el fundador de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet se estableció como el progenitor de las naciones europeas. Posteriormente, Dios seleccionó una familia específica para crear la nación que sería el vehículo para introducir al Mesías al mundo. Convocó a Abraham de Ur de los Caldeos. Abraham, obedeciendo el llamado divino, abandonó su hogar y a sus parientes, transformándose en un peregrino de la fe y erigiendo altares a Dios en cada lugar que visitaba. Abraham viajaba acompañado de su sobrino Lot, quien eventualmente se convertiría en el progenitor de 2 pueblos, los amonitas y los moabitas. Al partir de Harán, Abraham tenía 75 años. Dios le aseguró que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y que sería el fundador de una gran nación, a través de la cual todas las familias del mundo recibirían bendiciones. Sin embargo, después de esperar 11 años, la promesa divina aún no se materializaba. Debido a esto, Sara, su esposa, perdiendo la fe en la promesa de Dios, ofreció a su sierva Agar como concubina para Abraham. De esta unión nació Ismael, quien también se convirtió en el padre de una gran nación, el pueblo árabe, conocido históricamente como adversario del pueblo de Israel. En su vejez, Abraham recibió la visita de Dios, quien le instruyó salir de su hogar para observar las estrellas en el cielo. Le aseguró que sus descendientes serían innumerables, comparables tanto a las estrellas en el cielo como a los granos de arena en el mar. No obstante, también reveló que sus futuros descendientes serían sometidos a esclavitud durante 430 años.
En este momento, Dios renombró a Abram, que significa gran padre, como Abraham, padre de muchas naciones, aun cuando el hijo prometido no había nacido todavía. Cuando Abraham alcanzó los 100 años y su esposa Sara los 90, nació Isaac. Isaac contrajo matrimonio con Rebeca, quien inicialmente era incapaz de concebir. No obstante, tras 20 años de matrimonio, Rebeca fue bendecida con la capacidad de tener hijos y dio a luz a los gemelos Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el progenitor de los edomitas, mientras que Jacob, tras un cambio espiritual en el que recibió el nombre de Israel, se convirtió en el ancestro de los israelitas. Además de estas figuras patriarcales, es vital recordar ciertos acontecimientos clave en sus vidas que definieron el curso histórico del pueblo de Dios. Abraham, distinguido por su fe sólida, enfrentó el desafío definitivo de obediencia cuando Dios le instruyó sacrificar a su hijo Isaac, un acto premonitorio de futuros sacrificios que evidenció la profundidad de su fe y su confianza en Dios. Isaac jugó un papel fundamental en la realización de la promesa divina, notoriamente en la elección de su esposa, Rebeca. Jacob, a su vez, fue un patriarca caracterizado por conflictos intensos y transformaciones profundas, viviendo una experiencia transformadora al combatir con un ángel y recibir el nombre de Israel, lo que simboliza su constante perseverancia y su enfrentamiento con Dios. José, traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos, no solo logró ascender a una posición de poder en Egipto gracias a su capacidad para interpretar sueños, sino que también jugó un papel esencial en la supervivencia del pueblo de Israel durante un periodo de gran hambruna. Cada uno de estos sucesos no solo relata los orígenes del pueblo de Israel, sino que también enseña valiosas lecciones sobre la fe, la provisión de Dios y la redención. Jacob engendró 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo de sus hijos, la familia de Jacob se estableció en Egipto, concretamente en la fértil región de Gosén, donde residieron con un total de 70 personas. Las 70 personas que llegaron a Egipto experimentaron un crecimiento poblacional extraordinario. La vida de José en Egipto es un relato de resistencia y gracia divina. Tras ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, José terminó en Egipto, donde su fe y su rectitud lo hicieron sobresalir en la casa de Potifar, un oficial egipcio. José se reveló como un siervo leal y eficiente, incluso frente a una acusación falsa que lo condujo a prisión. A lo largo de estas pruebas, Dios siguió actuando en su vida. Durante su encarcelamiento, José manifestó su extraordinaria capacidad divina para interpretar sueños. Esta habilidad capturó la atención del faraón, quien le solicitó interpretar unos sueños inquietantes. José predijo 7 años de prosperidad seguidos por 7 años de escasez, una interpretación que no solo previno una catástrofe en Egipto, sino que también lo catapultó a una posición de alto rango, nombrándolo gobernador de Egipto. En este cargo, José gestionó con prudencia los recursos durante los periodos de bonanza y escasez, garantizando la supervivencia tanto de Egipto como de su propia familia, que llegó al país en busca de provisiones. De este modo, el relato de José en Egipto se convierte en un testimonio impactante de cómo la soberanía de Dios puede convertir las adversidades en bendiciones y proteger a su pueblo en las situaciones más desafiantes. Tras 4 años en Egipto, el pueblo israelita partió de allí bajo el liderazgo de Moisés, con una asamblea de 600.000 hombres, además de mujeres y niños, sumando aproximadamente 2 millones de personas. Un evento trascendental en el peregrinar del pueblo de Israel bajo la guía de Moisés fue la revelación divina en el monte Sinaí. Después de ser milagrosamente liberados del yugo egipcio, los israelitas llegaron al monte Sinaí, donde Dios forjó su pacto con ellos. Durante este momento trascendental, Dios proporcionó a Moisés una serie de leyes
que definirían los aspectos morales, civiles y ceremoniales de la vida del pueblo. Entre estas, los 10 mandamientos sobresalen como un principio ético esencial, no solo para Israel, sino también como una base moral para numerosas culturas hasta nuestros días. Junto a estos mandamientos se estableció una amplia gama de regulaciones detalladas que abarcan desde normas para el culto y los sacrificios hasta directrices para las interacciones diarias y la convivencia social. Este cuerpo de leyes, conocido como la Torá, se erigió en el cimiento de la identidad y las prácticas religiosas de los israelitas, evidenciando su vínculo singular con Dios. El monte Sinaí no solo fue el lugar de un encuentro trascendental con lo divino, sino que también marcó el nacimiento de Israel como una nación escogida y santificada por Dios, dedicada a obedecer sus leyes y mandamientos. La travesía a través del desierto hacia la tierra prometida, originalmente estimada en 3 meses, se prolongó a 40 años debido a la incredulidad de los israelitas. De los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida, 10 retornaron con un reporte desalentador que incitó a la rebelión del pueblo contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes habitantes de esas tierras, se sintieron diminutos como saltamontes y perdieron confianza en el poder de Dios. Por este motivo, Dios castigó duramente a esa generación, condenándola a morir en el desierto, exceptuando a Josué y Caleb, los únicos espías que mantuvieron su fe. Así, el pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años, equivalente a 1 año por cada día que exploraron la tierra. Este desierto se transformó en un vasto camposanto para aquella generación que había salido de Egipto, a excepción de los 2 hombres que se mantuvieron fieles a Dios. Después de 4 décadas de errancia, siguieron 6 años de conquista de la tierra bajo la dirección de Josué, aunque aún quedaban vastas regiones por someter. Josué, discípulo de Moisés, guió al pueblo hacia la tierra prometida, impulsado por un mandato divino y una preparación excepcional. Con el fallecimiento de Josué, se inició una extensa etapa de 330 años de gobierno teocrático, conocida como el Período de los Jueces, marcada por una notable inestabilidad espiritual y fluctuaciones en la vida de Israel. Durante esta era, los israelitas seguían sus propios deseos, reflejando la rebeldía en sus corazones. Frecuentemente oprimidos por enemigos, en estos tiempos Dios suscitó líderes destacados como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel para guiar y defender a su pueblo. Junto a los jueces ya mencionados, el relato de Israel durante este periodo también fue influenciado por otros líderes notables y divinamente inspirados. Entre ellos, Débora emerge como una figura excepcional, una mujer líder que se desempeñó tanto como profetisa como jueza, llevando a Israel a la victoria contra los opresores cananeos con notable sabiduría y firme fe. Otoniel, reconocido como el primer juez, logró la liberación de Israel de los invasores mesopotámicos. Por su parte, Ehud, conocido por su habilidad y coraje, logró liberar a Israel del yugo de Moab. Sangar, aunque menos célebre, tuvo un rol esencial en proteger a Israel de los filisteos. Cada uno de estos jueces, aunque mencionados brevemente en las Escrituras, jugó un papel crucial en el ciclo recurrente de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación que marcó esta época tumultuosa de la historia de Israel. Sus liderazgos, variados tanto en duración como en efecto, demuestran la constante presencia y misericordia de Dios hacia su pueblo, guiándolo a través de desafíos severos y proporcionando restauración en momentos críticos. Tras un extenso periodo de jueces, Israel entró en una nueva era, la monarquía. Observando a las naciones circundantes, el pueblo israelita solicitó un rey, prefiriendo no estar directamente bajo el gobierno divino. Samuel, el último de los jueces, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl gobernó durante 40 años, comenzando su mandato con humildad,
pero degenerando gradualmente en soberbia, crueldad y finalmente en rebelión y apostasía. Después de Saúl, David tomó el trono, reinando también por 40 años y cambiando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. David tuvo un mandato fructífero, consolidó su reino convirtiéndose en uno de los monarcas más influyentes de Israel. Acumuló riquezas, extendió sus dominios, derrotó a numerosos enemigos y mantuvo una relación cercana con Dios, siendo considerado un hombre conforme al corazón de Dios, pese a cometer errores graves contra Dios, su familia y su pueblo. Sin embargo, se arrepintió sinceramente y recibió el perdón divino. De su descendencia nacería el Mesías. Al fallecer David, su hijo Salomón le sucedió en el trono durante 40 años. Salomón solicitó sabiduría a Dios, quien le concedió tanto sabiduría como riquezas. Salomón se distinguió como una figura prominente de su época, construyendo el Templo de Jerusalén y gozando de un periodo de paz durante su mandato. No obstante, su corazón fue corrompido por sus numerosas esposas. Solo en sus últimos años, Salomón retornó a Dios y se arrepintió de sus pecados. Así, el Reino Unido duró 120 años, Saúl sucumbió a la hechicería, David al adulterio y Salomón a la idolatría. Dios concedió a su pueblo los reyes que pedían, pero ellos tuvieron que enfrentar las graves consecuencias de esa elección imprudente. Más allá de las repercusiones políticas y económicas del reinado de Salomón, es crucial reconocer su aporte a los libros de sabiduría y poesía dentro del canon bíblico. Salomón, célebre por su sabiduría otorgada por Dios, es frecuentemente reconocido como el autor de diversas obras significativas dentro de los textos sagrados. Los salmos, si bien se atribuyen en su mayoría a David, también incluyen contribuciones de Salomón y otros escritores, formando un variado conjunto de expresiones que incluyen alabanza, adoración, lamento y meditaciones sobre la divinidad y la condición humana. Por su parte, los proverbios ofrecen una rica colección de máximas y enseñanzas que constituyen una guía de sabiduría práctica esencial para la vida diaria. Además, el libro de Eclesiastés proporciona una profunda introspección sobre la efemeridad de la vida y las preocupaciones humanas. El Cantar de los Cantares, distinguido por su singular expresión poética del amor romántico, redondea esta colección de escritos. Estos textos no solo profundizan el contenido literario y espiritual del Antiguo Testamento, sino que también han servido como fuente de inspiración, consuelo y guía para numerosas generaciones de creyentes a lo largo de la historia, capturando la complejidad y la hermosura de la interacción humana con lo divino. Después de la muerte de Salomón, el reino se fracturó debido a que su hijo Roboam desoyó las súplicas del pueblo de reducir los gravosos impuestos. El esplendor, la ostentación y la opulencia del gobierno de Salomón dependían del esfuerzo de los trabajadores, quienes, agobiados por las elevadas tasas impositivas, buscaron aprovechar el cambio de mando para solicitar reformas. Al fracasar en sus intentos, no lograron apoyar al nuevo monarca. En consecuencia, 10 de las 12 tribus se rebelaron contra Roboam y se alinearon bajo el liderazgo de Jeroboam, estableciendo así el Reino del Norte con Samaria como su capital. El Reino del Norte existió durante 209 años, durante los cuales fue gobernado por 19 reyes provenientes de 8 dinastías distintas. Ninguno de estos monarcas mantuvo la piedad, todos ellos se alejaron de Dios y siguieron el ejemplo de Jeroboam. Este rey, motivado por preocupaciones políticas, temía que sus súbditos peregrinaran a Jerusalén para adorar en el templo, lo que podría inclinarlos hacia la lealtad a los reyes de Judá. Para contrarrestar esto, Jeroboam erigió templos en Betel, Gilgal y Berseba dentro del Reino del Norte. En estos lugares instaló becerros de oro y promovió su adoración como deidades, desviando así la fe de su pueblo.
Todos los 19 monarcas del Reino del Norte persistieron en la misma senda de iniquidad. Cada uno fue irreverente y malvado, y ninguno buscó la guía de Dios. Durante esta época, el Señor suscitó a varios profetas para reprender los pecados de los reyes, los profetas corruptos y los sacerdotes que se dejaban sobornar. Entre ellos, Amós, Oseas y Miqueas se destacaron por su valentía al denunciar las malas prácticas en todos los estratos de la sociedad, desde los altos mandos en los palacios hasta los más humildes en las chozas, abarcando desde la religión hasta la economía en los templos y los mercados y extendiéndose por las calles y los campos del reino. Ellos expusieron la corrupción política y criticaron severamente la religión degenerada. Emitieron acusaciones divinas contra los corruptos poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Clamaron contra la injusticia social y la opresión económica, instando al pueblo al arrepentimiento, aunque sus advertencias fueron ignoradas. Durante el reinado de Acab, influenciado por su esposa Jezabel, se popularizó en Israel el culto a Baal, el dios cananeo asociado con la prosperidad. Fue en este periodo cuando Dios llamó al profeta Elías, quien se encargó de revelar la falsedad de esta deidad pagana y desmantelar la estima hacia el ídolo vil. Incluso en ese reino, Dios designó a Eliseo para seguir los pasos de Elías y llevar a cabo un ministerio milagroso. No obstante, dado que Israel se negó a obedecer la voz de Dios, el Señor recurrió al castigo, empleando a Asiria como instrumento de su ira contra la nación de Israel. Asiria, un imperio guerrero y expansionista conocido por su brutalidad, cometía atrocidades contra los pueblos sometidos. Típicamente, al tomar una ciudad o aldea, sus conquistadores dejaban un rastro de destrucción y deshonra, apilando cabezas cortadas en las entradas de las ciudades para asumir a los vencidos en la más profunda humillación. Después de deportar al pueblo del norte al exilio, el rey Sargón II introdujo en la tierra de Israel una diversidad de grupos étnicos. Esta estrategia estaba diseñada para diluir la cohesión y la capacidad de resistencia de los habitantes originales. De esta manera, se formó en Israel una población mestiza conocida como los samaritanos, quienes eventualmente se convirtieron en fervientes adversarios del pueblo de Judá. El Reino del Sur, constituido por las tribus de Benjamín y Judá, estuvo gobernado por 20 reyes, muchos de los cuales eran devotos, incluidos Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Usías, Joás y Josías. Cada vez que un rey virtuoso ocupaba el trono, la nación experimentaba un auge en su crecimiento económico, moral, social y espiritual. En el Reino del Sur se mantuvo una sola dinastía para cumplir la profecía de que el Mesías emergería de la casa de David. Para guiar y amonestar al pueblo de Judá, Dios suscitó profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. A pesar de estas guías divinas, la nación frecuentemente se sumergía en la corrupción, ignorando los mandatos de Dios. Así pues, Dios impuso su disciplina y entregó a los judíos en manos del ejército babilónico. El pueblo de Judá fue capturado y llevado al exilio en Babilonia. El reino del sur, conocido como Judá, subsistió durante 345 años. Después de 2 ataques, Nabucodonosor conquistó Jerusalén, destruyó su majestuoso templo y deportó a la población, sumiendo la ciudad en una profunda deshonra. El pueblo judío permaneció en cautiverio por 70 años, cumpliendo así la profecía revelada por Dios al profeta Jeremías. A lo largo del periodo de cautiverio, Dios suscitó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel, quienes guiaron espiritualmente al pueblo. Durante esta época, el pueblo judío se libró de la idolatría y se establecieron las sinagogas. Cumplido el plazo fijado por Dios, los judíos regresaron a su tierra. Para entonces, el imperio de Babilonia había sido subyugado por los persas. Ciro,
predicho por Dios 2 siglos antes de su nacimiento, emancipó al pueblo judío y facilitó su regreso a Canaán. El retorno se organizó en fases, liderado por Zorobabel para la reconstrucción del templo, por Esdras para impartir la ley y por Nehemías para reedificar los muros y revitalizar políticamente y espiritualmente a la comunidad. Inmediatamente después de su retorno del exilio y al iniciar la reconstrucción del templo, los judíos se encontraron con obstáculos. Inicialmente, los samaritanos intentaron astutamente colaborar en la construcción con el fin de sabotear el proyecto. Al ser rechazada su oferta, en un segundo intento, comenzaron a amenazar a los judíos. Posteriormente, los samaritanos llevaron sus acciones un paso más allá al escribir al rey Artajerjes acusando falsamente a los judíos de conspirar contra el imperio medo-persa. Durante esta grave persecución, la construcción del templo quedó suspendida durante aproximadamente 20 años. En este tiempo, el interés del pueblo por la casa de Dios decayó y muchos se dedicaron a mejorar sus propios hogares, dejando el templo en estado de abandono. Fue en este contexto que Dios envió a los profetas Hageo y Zacarías para instar al pueblo al arrepentimiento. Las enseñanzas de estos profetas impactaron profundamente y rápidamente, motivaron a la gente a retomar con fervor la reconstrucción del templo. Este renovado compromiso desencadenó un renacimiento espiritual, la restauración de las estructuras familiares y sacerdotales y una devoción renovada hacia Dios. Cerca de un siglo más tarde, emergió una nueva generación en Israel. A pesar de que seguían asistiendo al templo y realizando ofrendas, su respeto hacia Dios había disminuido considerablemente. Presentaban en sacrificio animales ciegos o enfermos y menospreciaban la mesa del Señor, tachándola de impura. Los sacerdotes corruptos ya no transmitían la palabra de Dios al pueblo. Esto tuvo un impacto severo en la estructura familiar. Los matrimonios se debilitaron y muchos culminaron en divorcio. La fe del pueblo en el juicio divino decayó, llevándolos a descuidar sus diezmos. Aunque seguían visitando el templo, su conexión espiritual con Dios se había perdido. Durante este periodo, Dios llamó a Malaquías para instar al pueblo a arrepentirse. Este momento marcó el fin del Antiguo Testamento 400 años antes del nacimiento de Cristo. Tras el tiempo del profeta Malaquías, se inició un extenso periodo de 400 años conocido como el período interbíblico o el silencio profético. Durante esta era, se compilaron textos históricos y religiosos no incluidos en el canon bíblico, conocidos como los libros apócrifos. Paralelamente, el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, resultando en la creación de la célebre Septuaginta. En este mismo intervalo, el imperio medo-persa fue sucedido por el imperio griego. Alejandro Magno, quien extendió considerablemente su imperio tras conquistar numerosas naciones y reinos, falleció prematuramente a los 33 años, lamentando no tener más territorios que anexar. Su expansión contribuyó significativamente a la difusión de la cultura y la lengua helénica, facilitando más tarde la propagación del Evangelio sin barreras geográficas ni lingüísticas. Tras el fallecimiento de Alejandro Magno, su imperio fue dividido entre 4 de sus generales. Es crucial destacar aquí la influencia de los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria, quienes frecuentemente entraban en conflicto. Durante este periodo, el control sobre Israel alternaba entre estas dos fuerzas. En aquel tiempo, Antíoco Epífanes cometió un acto de profanación contra los judíos al sacrificar un cerdo en el altar del templo de Jerusalén, un acto abominable para ellos. Este evento desencadenó la revuelta de los macabeos, liderada por Judas Macabeo, que culminó victoriosamente tras intensos enfrentamientos. Posteriormente, en el año 63 a.C., Pompeyo tomó Jerusalén y marcó el comienzo de la dominación romana sobre Israel. Herodes el Grande, conocido por su ambición constructiva, erigió el puerto de Cesarea, lo que impulsó el comercio internacional
y facilitó la expansión misionera. También construyó la fortaleza de Masada y numerosos palacios y fortificaciones. Sin embargo, Herodes era un gobernante marcado por la inseguridad y la violencia, y el temor a perder su poder lo persiguió durante toda su vida. Herodes se casó 10 veces y tuvo numerosos hijos. En una ocasión, al contraer matrimonio con Mariamna, una mujer de alta alcurnia, ordenó la ejecución de todos los nobles de su familia por temor a ser destronado. A instancias de su suegra, designó a su joven sobrino Aristóbulo, de tan solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Sin embargo, preocupado por la creciente popularidad de Aristóbulo entre la gente, Herodes decidió eliminarlo. Esto provocó que su suegra, temerosa por su vida, huyera a Egipto, aunque Herodes envió agentes en su persecución para asesinarla. César Augusto, alertado de estas atrocidades, convocó a Herodes a Roma. Antes de partir, sin embargo, Herodes ordenó asesinar a su esposa Mariamna por sospechar que pudiera conspirar en su ausencia. Más adelante, envió a 2 de sus hijos a Roma para que recibieran educación. Pero tras la sugerencia de su hermana Salomé de que estos hijos podrían estar mejor preparados para sucederlo, Herodes optó por estrangularlos. Antes de su muerte, hizo jurar a Salomé que asesinaría al menos a un noble de cada familia jerusalemita, asegurándose así de que su funeral estaría marcado por el luto general. Este fue el hombre que entró en pánico cuando los magos le informaron del nacimiento de un niño en Belén de Judea, destinado a ser el rey de Israel. Tras la muerte de Herodes el Grande, cerca del año 4 a.C., su imperio se fraccionó y fue distribuido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de estos hijos, gobernó sobre Judea, Samaria y Edom, pero su reinado fue desastroso. Eventualmente, los judíos solicitaron su destitución a los romanos. Ante la inestabilidad en Judea, Roma designó un procurador o gobernador directamente en la región, siendo Pilatos uno de esos gobernadores. Esta precaria situación política y social, en la que el pueblo de Dios estaba subyugado por el despreciado régimen herodiano y el yugo romano, avivó más que nunca el anhelo de un Mesías, un clamor por la liberación y redención de su opresión. En conclusión, la historia del Antiguo Testamento es una narrativa rica y compleja que abarca desde la creación del mundo hasta la preparación para la llegada del Mesías. A través de sus páginas vemos la mano de Dios guiando, corrigiendo y redimiendo a su pueblo a pesar de sus constantes fracasos y rebeliones. Nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia y la misericordia divina. La historia de Israel es un testimonio de la fidelidad de Dios y su compromiso eterno con su creación. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.